¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural en este lunes 25 de agosto. Me da mucho gusto saludar a mi compañera, mis compañeros. Rosario Bareño, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Es un gusto, como siempre, Gabriel, a Guillermo y al público que nos está viendo. Guillermo Velasco, buenas noches, bienvenido. Un gusto, mi querido Jaime, un placer en este inicio de semana, en este lunes, compartir cancha aquí con Charo, contigo y desde luego con Gabriel Ibarra. Gabriel Ibarra, muy buenas noches. Encantado, Jaime, buenas noches a la audiencia y me da mucho gusto estar con Guillermo, Rosario y contigo. Muchas gracias, Gabriel. Tenemos tres temas, una escalada en este terrible drama que tenemos con la crisis humanitaria de las desapariciones, con estos hallazgos de fosas clandestinas, lo que nos faltaba ahora en los panteones municipales, como ocurrió en el Panteón Jardín de Guadalajara y en el Panteón San Sebastianito de Tlaquepaque. Ese será uno de los temas. Otro tema obligado, el fin de una era en el Poder Judicial, que se cierra con la última sesión de esta corte que encabezó Norma Lucía Piña, la primera mujer en encabezar el Supremo Tribunal de Justicia, y que vio pues terminado de una manera más rápida su periodo al frente de la corte por la reforma judicial que empujó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y también se cierra por esta sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde dice, pues los acordeones ahí estuvieron, pero no es una motivo suficiente para anular la elección. Entonces, bueno, pues ya estamos a una semana de que inicie la nueva corte, que será encabezada por Hugo Aguilar. Y un tercer tema, esta tensión Estados Unidos-México por el tema de la cooperación bilateral en el tema del combate a los cárteles de la droga, por esta operación Portero que anunció la DEA, que la presidenta luego desmintió. Y bueno, pues hoy la noticia del día también fue cómo Ismael El Mayo Zambada, el fundador junto con Joaquín El Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa, se declara culpable allá ante la justicia de Estados Unidos en Nueva York y dice, hice mucho daño, pero mi imperio se dio porque yo sobornaba a policías, militares y políticos. Tal cual lo dijo Gabriel. Pues qué terrible, pero es una realidad, Jaime. Esto lo hemos visto los que venimos haciendo periodismo durante varias décadas, cómo fue evolucionando. Ese tema va a ser el de cierre, Charo, pero empezamos con esta, que es como una escalada, ¿no? En el tema de las desapariciones, ¿no? Que haya fosas, ahora ya hasta en los panteones. Fíjate que sí, y sobre todo que lo hayan tomado y le estén dando ese sesgo político, porque el cementerio en San Sebastianito, en Tlaquepaque, gobernado por el partido Morena, la vicefiscalía o la fiscalía, bueno, ligada al gobierno estatal, obviamente, y a un partido diferente, de que no hayan hecho caso a cómo es posible que digas que puede ser producto estas exhumaciones por gente que no pagó los espacios en el cementerio, ¿no? Cuando las madres buscadoras, este colectivo que encontró y que tuvieron esa filtración de que había una fosa clandestina en el Panteón de San Sebastianito, en Tlaquepaque, pues los cuerpos que encontraron eran en bolsas, también en cobijas, con huellas de violencia. O sea, ¿cómo es posible que no haya una empatía hacia estos colectivos que han venido haciendo el trabajo en gran parte de las autoridades por encontrar tantos cuerpos de personas desaparecidas, no solamente de familiares de aquí de Jalisco, sino de otras partes del país, ¿no? Aquí en Jalisco se habla de 186 fosas clandestinas, el principal es Tlajomulco, por ejemplo, de ahí
también le siguen otros municipios, Zapopan, pues otros municipios del estado, y que ahora a estas alturas, esta escalada, como bien lo dices, estén cuerpos o fosas clandestinas entre las tumbas, cuando ya sabíamos que en los cementerios municipales, pues las irregularidades de la falta de mantenimiento, de fosas en mal estado, o sea, tumbas en mal estado, inclusive hubo una muerte hace poco de una persona que fue a ver a su familiar, a su esposo, muere al caerse en la tumba, y aparte ver toda esta situación con cuerpos, ¿no? Aquí la vicefiscalía, yo creo que incluso tardaron en llegar al cementerio de San Sebastianito, las autoridades de la fiscalía, cuando ya dieron el pitazo, o sea, ya dieron esta información, el colectivo de madres buscadoras. La omisión, la negligencia, la falta de empatía hacia los colectivos que están haciendo su trabajo se me hace lamentable y muy criticable por parte de las autoridades, porque al contrario es cuando deben de apoyar más este tipo de búsquedas que están haciendo las autoridades, evitar ese tipo de enfrentamiento. Enfréntate en otras situaciones, pero el tema de desaparecidos es un tema muy delicado. Es el principal que tenemos nosotros. Jalisco es el principal estado con mayor número de desaparecidos a nivel nacional, y con fosas pues le siguen otros estados, Veracruz, Michoacán, otros estados, pero Jalisco no canta mal en este aspecto, en este rubro. Ya era noticia el descuido en el que están los panteones y cómo ese descuido ha convertido a los panteones en lugares de riesgo, porque como bien lo recordaba Charo, apenas el mes pasado una señora que fue a la tumba de su esposo pues murió porque no le dan mantenimiento como se debe a los panteones. Pero de ahí a que se permita ahora que caigan en manos de los grupos delictivos los panteones, sí que es preocupante, Guillermo. Muy preocupante. Esto parece el realismo mágico. O sea, realmente es un tema, lo malo es que es realidad. Un tema que efectivamente parecería una novela así de lo irreal, de lo absurdo. Ya ni los muertos pueden descansar en paz, esa es una realidad. Sí. Pero fíjate el tema, ya lo que pasaba en los panteones era un desastre, ligado a corrupción, a descuido, abusos, temas de una enorme insensibilidad para con la gente, para con los deudos de las personas. Pero encima ahora, fíjate, simplemente yo lo que veo grave, Jaime, es una derivada más del drama de los desaparecidos. Es decir, claro. Sí. Hoy se expande esto a otros lugares y quién sabe cuántos otros surgirán. Porque no es solo San Sebastianito, en Tlaquepaque. Este es un tema que además la autoridad siempre llega en segundo término. Este es el pitazo que se da a las madres buscadoras, que efectivamente siempre se anticipan, van adelante, y hoy tienen ese nuevo hallazgo. Ahora resulta que también los panteones en mal estado, que se presta para eso efectivamente, son lugares, ellas lo declaran de manera, me parece que es muy clara, y tú lo publicabas en una columna, Jaime, es decir, se trata de asesinatos encubiertos. Este es el tema, porque los que aparecen ahí en bolsas de plástico, entre cobijas, en el fondo es querer ocultar ahora en las tumbas en mal estado justamente asesinatos para que no se sepa de ellos. Entonces me parece que el tema es particularmente grave. Lo que dice Charo también es muy preocupante, ese sesgo político que se da, porque ¿qué pasa? En este caso la Fiscalía, que insisto, la Fiscalía de Jalisco llega tarde, pero señala con lupa ahora al Ayuntamiento de Tlaquepaque. Sí. ¿Qué pasa en los panteones? Y entonces se presta esa interpretación a decir, están tolerando este tema, o sea, les carga responsabilidad. Y efectivamente, esto se convierte en una batalla política, en donde está de por medio el quedar bien o quedar mal, el ir tras votos, finalmente un criterio político electoral. Pero la realidad es que Jalisco sigue siendo el estado con más personas desaparecidas, que parece ser que no bastan las fosas que ya se habían encontrado, sino ahora también son los panteones, que se sigue privilegiando el conflicto político, lucrar políticamente con este tema, que se sigue estigmatizando o despreciando la batalla de las madres buscadoras, también esa es una realidad, y de paso nos lleva al drama de lo que no vemos en los panteones, Es decir, muy grave lo de las fosas clandestinas, pero esa realidad de corrupción,
de descuido, en fin, muchas cuestiones. Claro, cuando tienes un entorno, un ecosistema en los panteones tan terriblemente, con tal descuido, es evidente que esto se vuelve tierra de nadie para que prospere ahí también el ocultar cadáveres de alguna manera, de manera ilegal. Que lo están haciendo. Lo están haciendo. ¿Y lo están haciendo por qué? Porque efectivamente hay una cadena de corrupción, porque se puede, porque no pasa nada. Esa es la realidad. Y no hay seguridad. No hay en los ninguna seguridad y por lo panteones. tanto simplemente, fíjate qué drama lo que voy a comentar. Hoy se están expandiendo las zonas físicas para ocultar cadáveres. Es decir, ya había fosas clandestinas y ahora las hay en una nueva modalidad que se trata de los panteones municipales. Entonces me parece que estamos ante un hallazgo que es macabro, por decirlo menos, preocupante y que muestra un poco, me parece, la punta del iceberg de una realidad que si le empiezan literalmente a escarbar en esos panteones, nos podemos llevar una muy desagradable sorpresa. Pues momento de sacudir, ¿no?, a las autoridades municipales y a sus respectivas áreas de cementerios para que se pongan las pilas. Gabriel, porque como bien lo plantea Guillermo, en ese descuido es un caldo de cultivo para que los grupos delictivos ahora incluso se apoderen y controlen los panteones municipales. Claro. Pues es expresión de cómo se ha expandido la criminalidad y esa gran red de corrupción y de impunidad lo ha permitido. Esperaríamos que esto suceda en municipios alejados de la zona metropolitana, donde se conoce el dominio que han logrado de zonas y de regiones. Pero ahora que suceda en los panteones metropolitanos, aquí en la zona metropolitana, muestra pues el gran poder de estos grupos y la gran capacidad de corrupción que de ello emana, porque pues es fácil pues lograr la participación de un sepulturero, de un administrador o de los que cuidan los panteones de parte de los gobiernos municipales. Y también muestra al mismo tiempo la sofisticación de cómo van avanzando estos grupos criminales. Y aquí vemos pues que es más barato, ¿no? Para ellos es más barato usar esos espacios con esas complicidades, con esa red que estarían construyendo, ya que no van a requerir esconderse, no van a requerir motoexcavadoras, maquinaria pesada, y a la vista de todo el mundo, o sea, algo pues que no llama la atención para nadie, y es mucho más barato para ellos esto. Entonces, simplemente la señal de esto es que estos grupos cada vez crecen más, se apoderan más de espacios, y ese gran poder, en vez de acotarse, de limitarse, simplemente tiene un Se expande, mayor ¿no? crecimiento, Sí. una expansión. Y eso es muy preocupante porque pues esperaríamos que Jalisco y que el país, el Jalisco que es líder en desaparecidos y el país que son cerca de 100,000 desaparecidos los que tenemos, tendiera a disminuir, ¿no? Sino todo lo contrario, o sea, con estas formas de operación, pues el crecimiento y el avance es cada vez mayor, y ensombrecedor y pesimista ese escenario, cuando quisiéramos pues que ya esos 100,000, pues ya que vayan bajando, vayan disminuyendo. Si fueron 20,000 en un año, pues que fueran 15,000, 10,000, pero pues esto que estamos viendo nos lleva a pensar que en vez de disminuir el problema, tiende a crecer, ¿no? Y las estrategias que están instrumentando, pues simplemente no dan los resultados que todos quisiéramos, de el anhelo pues de vivir en paz, de recuperar los espacios públicos, las calles, pues, y luego pues vemos también la información cotidiana de los desaparecidos, cuántos están desapareciendo cada día, cada semana, cada mes, cuántos por fortuna aparecen con vida, pero el número de desaparecidos no ha disminuido en comparación a otros tiempos, a otros años. Entonces, pues
terrible, preocupante, doloroso esto que está pasando, porque pues no hay avance en ese sentido, y esto puede ser el inicio de algo macabro, como bien lo señala Guillermo, de que no sean nada más estos panteones, sino que haya mucho más si se hace una revisión a fondo de lo que está pasando, de ver esa realidad, Jaime. Y fíjate lo que dices de lo preocupante, coincido con los dos, de que antes, por ejemplo, escuchábamos lo de las fosas clandestinas y obviamente como medio de comunicación o como periodistas, pues estar consignando toda esa información. Pero cuando comenzamos a ver que estas fosas clandestinas ya las encontrabas en colonias de la zona metropolitana, decíamos, está más cerca, ¿no? Está más primero dentro de en la zona. periferia, Sí, zonas lejanas. O en municipios así del interior, pero no lo veíamos. Ya cuando ves esto, o sea, de los panteones, o sea, tú dices, bueno, ¿hacia dónde más vamos? ¿Y qué va a pasar? La autoridad siempre ha sido reaccionaria, pero no hemos visto qué van a hacer, si va a haber más vigilancia o qué va a haber. O sea, no ha habido una... Eso, porque está en el corazón de la zona metropolitana. O sea, ya eso es interesante lo que comentan. Ya no es a las afueras, digamos, en las penumbras, lejos de todos. Es en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora, el gobierno anterior de Jalisco siempre negó la realidad. Este es un tema, siempre se ocultó. Cuando gobernaba Alfaro, efectivamente, el tema de los desaparecidos más bien molestaba a la autoridad cada vez que se señalaba el crecimiento, se maquillaban cifras. Después Lemus anuncia esta fiscalía especializada en personas desaparecidas. La pregunta es, ¿cómo va ese tema? Y la creación de una dependencia, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Es efectivamente. decir, eleva el problema a nivel de Secretaría de Gabinete. Sí. Y esa fue una buena señal para los colectivos. Creo que fue muy lo vieron aplaudida. con buenos ojos. Se vio con buenos ojos. El tema es, ¿qué ya resultados vamos para ha habido? 10 meses de gobierno y habría que ver y evaluar los resultados de esa nueva dependencia, ¿no? Yo creo que es el tema. Pintó bien en inicio, tuvo el reconocimiento, pero el tiempo avanza. Y la pregunta es realmente cuáles van a ser o cuáles están siendo los resultados. Yo creo que ahí tenemos que poner, por el bien de Jalisco, lupa muy clara en cuál es efectivamente el avance de un tema que otros pretendían ocultar, pero no solamente es que se disminuya. Hoy incluso hay una expansión a los panteones, con lo cual el tema, Jaime, sigue avanzando. Y también es cierto que pone otra vez todo el desastre de los panteones municipales. En un tema distinto, pero recordarás que varios medios de comunicación en su día publicaron hasta la grabación de películas pornográficas en los panteones municipales. Digo, para seguir con ese tema que, insisto, parece así como de novela de ficción, pero ocurre. Entonces, y claro, dices, nadie lo veía. Pues ahora es lo mismo, nada más que ahora son los criminales, como dice Gabriel, ahora la tienen más fácil, porque en realidad tienen lugares en donde simplemente es corromper algunas cuantas personas y operan. Así es. O llegas en la noche, bueno, no sé, dando ideas, ¿no? Pero las bardas no están tan altas. Bueno, sin duda, algo en lo que las autoridades municipales tienen que poner como prioridad, recuperar estos espacios que son de todos y es su obligación mantenerlos con un buen mantenimiento, que dejen de ser zonas de riego y sobre todo que detengan esto, que le pongan un freno y que no permitan que los grupos delictivos se apoderen ahora de los panteones. Tenemos que hacer una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos aquí a Periodismo en Plural. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Como le comentaba al principio del programa, el próximo lunes inicia una nueva era en el Poder Judicial de la Federación, luego de que las y los mexicanos, por la reforma judicial que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, tuvimos que ir a votar por primera vez en la historia por las y los juzgadores para elegir ministros, magistrados y jueces. Bueno, fruto de esa elección del pasado 1 de junio, que estuvo marcada por este tema de los acordeones y cómo se indujo el voto, pues con todos esos antecedentes se va a empezar el próximo lunes con un nuevo poder judicial, Gabriel. Bueno, se dio ese proceso muy controvertido, muy polémico, impulsado por el liderazgo del
expresidente, hoy expresidente López Obrador, y finalmente logró el objetivo de cambiar el Poder Judicial. En esta primera elección es el 50% de jueces y magistrados, y completa la Suprema Corte de Justicia, los 9 ministros de 11 disminuye a 9, y está también el Tribunal de Disciplina Judicial y también parte del Tribunal Electoral Judicial. Pues hay una gran controversia, un sector muy fuerte que señala pues que se retrocede, que México está como el cangrejo en materia de justicia, que va a impactar negativamente a la inversión nacional y la inversión externa. Y por otro lado, pues está también los que aquí consideran pues que era necesaria la renovación, la reforma, considerando la opacidad del Poder Judicial, la corrupción que ahí ha prevalecido, el poder de los 3 poderes, el más oscuro, el más cerrado, y cuando la justicia pues es para los que tienen poder económico, poder político, pero no para el grueso de la población. Entonces, en ese sentido se ha dado la polémica respecto a esto. Entonces, finalmente yo creo que serán los resultados los que hablen si se avanzó o si salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. El gran desafío es que la justicia pues no se ideologice, ¿no? Esa es la gran preocupación, de que se vea con una óptica ideológica, política, marxista, más allá pues de que sea una justicia imparcial, expedita, ciega, que cumpla con ese gran anhelo, ese gran sueño de justicia que tienen los mexicanos. Entonces, pues habrá que ver, Jaime, al paso del tiempo, si las críticas, los cuestionamientos que se han hecho tenían razón o se avanza. Lo cierto es que hay un sector muy importante de la opinión pública pues que considera que no va a funcionar. De antemano pues la están condenando a que retrocedamos, y bueno, el tiempo nos dirá si se avanza o no se avanza en ese proceso tan cuestionado, tan criticado, que se dio con los famosos acordeones, y que pues dejaron prácticamente en manos del grupo de la Cuarta Transformación que hiciera ese proceso. Las diversas voces no se involucraron y fue una participación pues muy baja, de arriba del 10% del padrón electoral. Pero bueno, la ley permite pues que ese tipo de participación se convierta en una nueva realidad, en una elección de quienes tengan la responsabilidad de impartir la justicia a partir del 1 de septiembre. Vamos a ver pues si esto cambia. Yo soy muy escéptico, porque la reforma debió de haber incluido no nada más al Poder Judicial, sino también a las fiscalías, y ahí pues sabemos pues que cuando se inicia una averiguación, pues el juez a veces, no pocas veces, no tiene los elementos suficientes para darle un sustento, y pues no es investigador también el juez, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos pues que hacen ver con pesimismo de que esto pueda funcionar, de que todo sigue igual, o de que salgamos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Siempre se puede estar peor. Se habla, Guillermo, que hubo siempre un ánimo revanchista detrás del Poder Judicial, y que si la presidenta saliente de la Corte haya tenido un poco más de experiencia política, se haya podido evitar esta reforma al grado que la tenemos, de prácticamente hacer un borrón y cuenta nueva. Ese es el tema. A ver, desde luego se requiere una reforma al Poder Judicial, esto es cierto, esto es indiscutible, como bien lo apunta Gabriel.
había corrupción, opacidad. Esto efectivamente no es nada nuevo lo que estamos aquí señalando, pero como todo lo que ha hecho la 4T es al machetazo. Sí. O sea, no era checar qué está bien, qué está mal y qué modificar, sino por venganza política. ¿Por qué? Porque los jueces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significó para López Obrador un obstáculo a sus reformas. Sí, claro. Y esa es la gran concreción, Jaime, del plan C, y yo diría de la venganza política de López Obrador. Todo le ha salido a la perfección, hay que decirlo. Los derrotó políticamente. Los derrotó, y entonces Y efectivamente electoralmente. acaba una era, eso es cierto. Ahora, no sabemos qué era comienza. Yo también, como Gabriel, soy bastante pesimista. Una gran incertidumbre. Porque mira, es cierto que no era perfecto el Poder Judicial, consecuencia de la reforma del 94. Esa fue la gran reforma del 30 Poder años Judicial. después. 30 años después. Pero finalmente yo destaco dos características. Fue una corte que operó de manera institucional y que ganó una razonable legitimidad, a pesar de la opacidad, la corrupción. Finalmente, si tú ves un poco cómo estaba conformada, siempre también hubo, desde luego, correlaciones políticas, esto es cierto, y ameritaba una reforma. Pero ¿qué sucede? Si vemos hoy quiénes llegan y cómo llegan, porque no solamente es el tema de los acordeones, que en sí mismo ya es muy grave, es decir, a la vista de todos, con total impunidad, con una elección que no llega ni al 10% o apenas lo supera, pero sobre todo yo diría una elección, Jaime, en donde los ciudadanos no contamos los votos. Para mí fue una farsa electoral para validar una decisión ya tomada, que era imponer justamente a las personas que hoy llegan. A ver, Hugo Aguilar Ortiz, este abogado mixteco, que por cierto coordinó las consultas indígenas para López Obrador, entre ellas la del Tren Maya, este tren que no se descarrila, sino que se desvió un poquito en las vías, pero bueno. Incidentes de vida. Incidentes en las vías, Fue un pero bueno, este personaje, este nuevo Benito Juárez, como lo califica Sheinbaum, dice una frase que a mí me da miedo respecto a lo que viene en esta nueva era, porque él dice, primero está la justicia antes que la ley. Entonces yo me pregunto, ¿la justicia de quién? Y además la ley es algo muy importante. Si el papel de la Suprema Corte es garantizar el cumplimiento de la Constitución, que es la ley máxima en este país, entonces viene claramente un tema ideológico, y además aquí no se trata de los pueblos originarios. A ver, la justicia sobrepasa cualquier sector de la sociedad. No se trata, esto en realidad no es un tema folclórico, ¿eh? Eso de que el nuevo ministro dice que van a buscar eliminar el tema de ir con togas, para ahora aparecer con, digamos, ataviados como los trajes de gala de los pueblos originarios, es una afrenta a la justicia, es preocupante, y no deja de ser el populismo indigenista, que mucho me temo es lo que va a primar en esta nueva era. Y finalmente digo lo siguiente, Jaime, me preocupa ese rencor latente en la 4T. ¿Cuál es la actitud de Sheinbaum en este relevo? En lugar de ver con altura de miras y con visión de Estado, dice, terminó la era del neoliberalismo, dice, terminó la opacidad, Y del nepotismo, de la corrupción. No se levanta ni la ministra del Pueblo, Batres, ni las otras dos del oficialismo. Oye, ante el cierre de una época, la altura de miras ahí se demuestra, pero eso te evidencia el rencor y lo que bien decías, la venganza política. Yo sí creo que efectivamente podríamos haber mejorado, pero visto lo visto, con las señales que hay hoy de venganza, de cercanía con el oficialismo y no sé con qué otros poderes fácticos, yo no auguro muy buenos tiempos para la justicia mexicana. Me parece que simplemente se está cumpliendo el plan C de López Obrador de una auténtica venganza política. Porque ahí va a haber un indicador muy claro, Charo. La certidumbre jurídica pasa de cualquier país por su poder judicial. Así es. Entonces yo creo que si este poder judicial empieza a dar bandazos, ahí se va a notar rápidamente, por ejemplo, en la inversión extranjera, que ahora se está festinando que rompió récord. Habrá que ver si eso se mantiene ahora con el funcionamiento del nuevo poder judicial. No sé cómo la ves tú. Así es, coincido. Yo creo que el reto de esta nueva corte que entra es no convertirse en una caja de resonancia del poder político ni de la 4T en este caso, sobre todo por cómo se implementó este operativo electoral con todo lo de los acordeones que ya validan, no se anula la elección como tanto hubieran deseado. Esta corte que sale, pues deja un tema
que lo ha defendido a capa y espada la anterior administración y esta administración, como es un mecanismo que ha sido polémico, como es la prisión preventiva oficiosa, que tanto han querido quitar, pero la Corte que está terminando, pues no le entró a esto, lo deja para los sucesores, que no creo que se avance mucho en eliminar polémica, lo de prisión preventiva oficiosa, que no se tiene en otros países, ¿no? Pero también, ¿qué te habla? Yo le doy el beneficio de la duda, decía yo, al presidente nuevo que va a entrar, pero le daba el beneficio de la duda y aún lo tengo. Sin embargo, va a haber, el 1 de septiembre que entra la nueva Corte, va a haber como 4 ceremonias. No, en una de ellas va a ser... La primera empieza a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana es un rito de purificación, o sea, uno de entrega de... madrugar el próximo Sí, lunes. a las 6 lo de entrega de mando, todo ese rito, ¿no? Luego por la tarde, pues ya la toma de protesta ante el Senado. A las 21:30 van a abrir las puertas de la Corte, Palacio, que estuvieron cerradas por la pandemia con el anterior ministro Arturo Saldívar, y que Norma Piña las dejó, bueno, esta Corte que va saliendo las deja cerradas, va a abrirse por primera vez y luego a las 22 horas va a ser ya la ceremonia solemne de la nueva. Simbólico, sí. Se abren al pueblo las Exactamente, puertas o del sea, Palacio son Judicial. ritos que tú dices, bueno, le estaba dando el beneficio de la duda, pero bueno, van a tener las algunas señales ahí están, sí, Charo. ahí las señales ahí están, pues. Mira, ¿qué te cuando puedo algo- decir? Sí. No, perdón, te interrumpí, no, pero no, sí. no te preocupes. Y también la presidenta da su primer informe de gobierno. Habrá que ver si van a estar los ministros y ministras de la Corte. Creo que están invitados. Sí, están invitados, obviamente. Bueno, me supongo que tienen que estar dudas invitando. que no vayan a Que estar. se vea esa nueva que se relación vea Que se institucional. vea la cercanía Sí. con la 4T. A ver, el verdadero bastón de mando ya está entregado. Y ese está entregado de alguna manera a la 4T o de la 4T para ellos. Ese bastón de mando, no nos equivoquemos, es el oficialismo en pleno ahora gobernando la Corte. Si se les ve la cara de emoción, más allá de estos actos ritualísticos, mira, bien dice el dicho que si algo grazna como pato, nada como pato y come como pato, pues es un pato. Entonces me parece que hay que saber las señales de la Corte que viene. Hombre, dirán algunos, vamos a verlo, pero yo sí creo que el tema está más que decantado y se pervierte de fondo un tema que es la justicia no se debe a nadie, la justicia no es un tema popular, o sea, la justicia no es un tema de reconocimiento público, es de apegarse a la ley. Ese es el tema, ese es el rol de la Corte. Entonces aquí me parece que se está utilizando políticamente. Lo que tú dijiste del tinte de venganza, yo sí lo percibo, y más que en esta Corte, sino en el tribunal. En el Tribunal de Disciplina, yo creo que Es va a que ser ese una tribunal herramienta. es parte de la reforma, Va a ser, parte sí, inherente. va a ser parte de la reforma, pero es gente ligada a la 4T. Vamos, es una figura nueva, ese Tribunal de Justicia, Gabriel, Ese va a ser el gran poder. que puede incluso tener más poder que Definitivamente los es el gran ministros y poder. las ministras. Sí, por si hay una indisciplina, ahí es donde estará la espada de Damocles. Se les precisamente. llamará a cuentas. Los ¿eh? nazis Con tuvieron... Con jueces Porque y con La magistrados. Ahí va Judicatura a estar. Federal, el Consejo de la Judicatura Federal, a la que viene a suplir, no tenía tantas facultades como esta. Entonces, pues la gran preocupación y peligro es que la justicia sea una especie de revancha revolucionaria de lucha de clases, ¿no? Eso es el tema. De Justicia venganza, cercana al irnos a los pueblo. extremos del poder económico que de alguna manera detentaba el poder, ahora en venganza a ello, pues contra los ricos o contra los que tienen bienes, para hacer esa justicia revolucionaria. Y en ese sentido también, con ese populismo indigenista, como dice Guillermo, que sea un signo que distinga a esta nueva Corte, y en ese sentido pues no sería justicia, porque pues justicia debe ser para todos, Pareja. pareja.
no, sin importar si eres rico, si eres pobre, si eres hombre, si eres mujer, de ser pareja, pero si es la ideología lo que mueve a los ministros, a los jueces, a los tribunales, a los colegiados, Pues muy preocupante, si no, eso es. no avanzaríamos, pues. Pero bueno, habrá que ver, pues, ya tendremos oportunidad de analizar el cambio, finalmente los resultados del mismo. Ya quienes adeudan impuestos, a ver si se logra. El plan C. Se logra el plan Sí. C, y yo creo que lo que Por la esta sociedad- combinación de un apabullante triunfo de la presidenta, de la candidata Claudia Sheinbaum, con todas estas presiones que se hicieron desde el poder para lograr la mayoría calificada. La venganza política. Ahora, fíjate, y esa farsa de decir, la gente votó por la reforma al Poder Judicial al votar por Sheinbaum. Esa es una falacia. O sea, Sheinbaum gana abrumadoramente, pero eso no significa que quien votó por ella te compre el plan C. Lo que pasa es que es la fuerza de las narrativas políticas distorsionadas, pero que hay que decirlo, les han dado resultados. Y que la gente no Hoy se sabía. van con todas las canicas, esa es la A realidad. ver, Sin acuérdate que en contrapesos. febrero el presidente, 4 meses antes de las elecciones, mete el plan C y en sus mañaneras era voten para poder hacer las Ahí reformas. está. A eso Y eligen. ganan más de 240 distritos de 300. Esa es una realidad, traen todo. Así es. Entonces, ¿quién es corresponsable de este salto al vacío en el Poder Judicial? La oposición. ¿Cuál Sí, no oposición? estuvo a la altura. La oposición Sí. que no se había- presentó no había y que no, es un pecado de omisión. y que Ah, no sin pudo duda, poner porque límites en no le esa entró. elección. No Se le nos entró, acabó. se podría decir muchas cosas, pero es un pecado de omisión de la oposición ahí. Así es, así es. Entonces, bueno, a partir del próximo lunes, la nueva era del Poder Judicial y vamos a estar desde luego observantes de lo que ahí ocurra. Tenemos que ir a una nueva pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre con el tema de la DEA, este proyecto portero para combatir a los líderes del narco en la frontera norte, que la DEA pues anunció hace justo una semana, el lunes pasado, y que el martes, en la primera hora, la presidenta desmiente ese programa y dice que ese se limitaba a la capacitación de 4 policías de la Secretaría de Seguridad en Houston y que no había ninguna otra acuerdo de cooperación con la DEA. La DEA ha insistido en que así es y bueno, eso se da también ahora con esta declaración de culpabilidad que hace Ismael El Mayo Zambada ante la Corte de Nueva York, Guillermo. A ver, yo creo que la presidenta está obsesionada, lo digo respetuosamente, con negar lo innegable. Es decir, Estados Unidos tiene la sartén por el mango, han actuado, están cuidando sus intereses y se están metiendo cada vez más. O sea, no solamente es la narrativa de Trump, es todo el aparato de los Estados Unidos efectivamente actuando. Y la presidenta recurrentemente habla de que este país jamás va a entregar su soberanía, ¿no? La soberanía. Ese es el gran... A ver, la soberanía ya la perdimos hace un buen rato, cuando no podemos salir ni a la calle, cuando la gente no puede hacer negocios, cuando no puedes caminar por las plazas públicas. Es decir, no somos muy soberanos, como se pueda decir. O sea, los grupos delictivos nos han quitado mucha soberanía. Exactamente, esos sí gobiernan en un control Mucha territorial pleno libertad. y nos han quitado la soberanía. Entonces, claro, lo que pasa es que cara al proyecto político, una presidenta que se mostrara débil ante lo que dice Estados Unidos pierde electoralmente. Entonces, se está privilegiando la parte política que la realidad misma. Lo comentamos hace algunos programas, cuando estábamos con el tema del aplazamiento de los aranceles, donde finalmente se mantuvieron, no nos fuimos al 30%, pero el tema es, ¿eso a cambio de qué fue? Esa es la realidad. Ya se habían entregado 30 delincuentes, hay un nuevo listado de 26, me parece que se sigue apretando. Hoy referías ya a lo que pasa con el Mayo Zambada, la declaración que hace y que hace también su abogado, que a mí me llama la atención, y es lo que me parece que más de alguno aquí está temblando, cuando se dice, bueno, efectivamente, en este imperio criminal que se construyó hace décadas, pues en ese imperio se corrompió a policías, a políticos, es la expresión,
Y seguramente en ese ecosistema criminal... Y menciona hay- también a a militares. y a militares. Y seguramente habrá jueces y seguramente habrá empresarios también en ese ecosistema criminal. Entonces me parece que esa es la siguiente petición del gobierno de Estados Unidos. Y por lo tanto me parece, a ver, la DEA siempre ha operado. Esa es una realidad. Lo que pasa es que aceptarlo y reconocerlo tiene de alguna manera una connotación o un costo político para la presidenta Sheinbaum. Esa es la realidad. Pero efectivamente yo lo veo, así como hablamos del plan C del presidente López Obrador, lo que ha venido planteando el señor Donald Trump cara a la exigencia, ha venido ocurriendo tal y como él lo ha venido definiendo. Esa es una realidad. Lo que pasa es que ambos políticos están hablando a la galería, a su electorado. También vendrán pronto elecciones para Trump y efectivamente él tiene, ante esa promesa de terminar con el fentanilo, que verdaderamente sí es un tema de salud pública muy grave, él tiene que cacarear el huevo. Y también de este lado es decir, México es intocable y es soberano. Y de ahí nos movemos a la señora presidenta, ¿no? Fíjate que hubo varias lecturas de cuando la presidenta sale a decir que no. Que no, en el sentido de que la DEA ha venido a menos en Estados Unidos y que fue como un golpe de la DEA, como para levantar la mano y decir aquí estamos, nosotros seguimos haciendo cosas, un poco para que ganar terreno en Estados Unidos. Pero yo esa lectura la pondría hoy en entredicho por cómo vi al administrador de la DEA hoy hablar en la conferencia donde pues hablan de la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada. Y otra lectura era, la presidenta pudo haber hecho el acuerdo con la DEA, públicamente va a decir que no, porque su antecesor Andrés Manuel López Obrador pues dejó prácticamente rotas las relaciones, del gobierno federal con la DEA. Así es, yo coincido, yo percibo más bien que sí se le adelanta el director de la DEA en esta declaración con el proyecto Portero, que ya venían haciendo estos acuerdos, como ya lo venía anticipando la presidenta y el Gabinete de Seguridad con los acuerdos que venían trabajando con Estados Unidos, sobre todo con el Departamento de Estado, y tan es así que así lo dice la presidenta. Los acuerdos y todo va a ser en base a convenios de colaboración entre ambas naciones, no de una agencia antidrogas como lo es la DEA. O sea, la quiere minimizar, sin embargo, yo siento que le ganó el director de la DEA en esta declaración. Ahí sí fue un punto más para Estados Unidos que para México. La presidenta queda así como, pues, ¿qué le queda? Declarar, hacer la declaración de que van a defender la soberanía de México y que aquí se basa en las leyes y que el pueblo, esto y el otro, pero realmente se le adelanta a Estados Unidos en esto. Sobre todo, hace ratito lo platicaba con Guillermo de cómo son las declaraciones de los titulares de las agencias, de los titulares del Gabinete de Seguridad del gobierno de Estados Unidos, de sus declaraciones de implacables. Vamos a ser implacables con los grupos delincuenciales, calificados como terroristas, narcoterroristas, porque ellos quieren, sobre todo por el combate al fentanilo, ¿no? Lo que hace el Mayo Zambada, bueno, ahora que dice, pues yo sobornaba durante 40 años, de los 80 a la fecha, bueno, a septiembre del año pasado, que fue cuando se lo llevaron, a políticos, bueno, no dijo empresarios, pero yo creo que van en el baile, pues Sinaloa, muchos crecieron bajo el patrocinio de ¿quién? Políticos, policías, general, militares, ¿de qué nivel? O sea, todo eso, ¿no? Son 17 cargos de lo que se le está acusando al Mayo Zambada y habrá que ver de qué cargos se está haciendo responsable, de qué fecha también. Ellos se ampliaron su territorio, no solamente aquí, Colombia, los capos en Colombia, las guerrillas, habrá que ver qué tanto hicieron ese intercambio, ¿no? Porque no nomás es fentanilo, es tráfico de armas, cómo se dieron todo eso, el trasiego de drogas, obviamente. Sí es para poner a temblar a más de alguno, yo creo que en este país, en varios estados de este país, pero creo que también del proyecto Portero se venía dando este acuerdo porque se hablaba de una visita del secretario de Estado.
de Estados Que viene Unidos, la Marco próxima semana. Rubio, que venía y que aquí venía a firmar. No sé si se dé, obviamente parece que sí, pero yo lo veo más que le ganó esa declaración el director de la DEA Se le al adelantaron. gobierno de México, que se le adelantaron, y pues a la presidenta no le quedó más decir. A lo mejor la próxima semana ya le cambian el proyecto por otro nombre, pero puede ser lo mismo, porque son como 4 puntos lo que establece este acuerdo, ¿no? Pues es el sello de la DEA, Gabriel, que aquí pues ya los hemos visto actuar, ¿no? Acuérdate cuando vienen por el doctor Álvarez Machain. Y que hay Sí. hay elementos de la DEA en México, ¿no? Bueno, López Obrador los redujo. Sí. López Obrador, cuando detienen al general Salvador Cienfuegos, Sin fuego. ahí viene el reclamo de López Obrador de que no habían enterado al gobierno mexicano. Y que Y la ahí- investigación era... Y ahí se da Un choque muy fuerte. un choque muy fuerte. Bueno, descalifica la investigación de la DEA. Y sacan a la mayor parte de los agentes de México, porque parece pues que había más de los autorizados. Pues ya ves cómo se las gastan los norteamericanos, los nombramientos que dan, no como agentes, sino agregado consular, X, ¿no? Tienen 1000 formas. Pero lo que tú señalabas, Jaime, hay acuerdos que se hacen, hay privados y otros que hacen públicos. Y a veces los privados no se hacen públicos, por lo delicado, por el costo político que esto puede ocasionar. Porque sí se había señalado de que había habido un acuerdo ya en materia de seguridad de los dos gobiernos, y se hablaba de una lista incluso de 40, ¿no? De políticos, de empresarios, de exgobernadores, gobernadores, etcétera. Entonces, ese tipo de acuerdos muchas veces no lo conocemos. Yo creo que ahí el director de la DEA fue imprudente porque pues muchas cosas se pueden hacer, nada más pues que no se sepa por el costo político que puede tener para una de las partes. Es el sello de la DEA, brincarse las trancas. Es el sello, ¿no? Y ahí Y que les puede importa complicar poco. las cosas de no facilitar esa cooperación que se ha venido dando. O sea, independientemente de lo que se diga, hay una cooperación de los dos gobiernos, y México, yo creo que la presidenta ha puesto la mejor actitud de colaboración para pues que Donald Trump cambie, sea menos beligerante, ¿no? con México en la cuestión de la política de aranceles, que ha sido su instrumento para presionar, para ¿no? presionar, para imponer condiciones. Y la verdad es que el gobierno de México con la presidenta pues ha sido accesible. Trato de entender yo a la presidenta, porque está a dos fuegos, ya que hay un grupo de la Cuarta T muy radical, muy cercano a López Obrador, pues que han cuestionado de que la actitud, la posición que asume la presidenta debería ser más firme ante el gobierno norteamericano, y Porque está cediendo que soberanía. está cediendo soberanía. Y yo creo que parte de esta posición dura que presenta, esta reacción fuerte, es precisamente también para ese sector, pues porque tiene que jugar el equilibrio ahí. Ahora, definitivamente de que se requiere una colaboración entre los dos países, se requiere. Muchos de los señalamientos, o gran parte de los señalamientos que ha hecho el gobierno norteamericano, pues son reales. La criminalidad controla más de medio país. La infiltración criminal en todos los niveles lo estamos viendo. Pues, estamos platicando ahorita, cuando iniciamos el programa, el tema de los panteones, ¿no? Cómo ya hasta los panteones llegan los tentáculos de estos grupos. ¿A dónde irán Entonces, después? sí, tenemos un gobierno desdibujado, debilitado, y que ha sido incapaz para enfrentar a la criminalidad que nos ha rebasado, y el costo pues es muy alto para la sociedad. Entonces México sí necesita un apoyo, una colaboración con Estados Unidos para enfrentar, porque ellos sí tienen los instrumentos tecnológicos, la capacitación de los agentes, la preparación,
los satélites, los drones, pues para poder hacer una operación más efectivas que México no la tiene, Jaime. Y ahí en ese sentido yo creo que la presidenta, con Omar García Harfuch, con inteligencia debe manejar esos temas, pero sí se tiene que tener sensibilidad, y también la DEA tiene que tener la sensibilidad para que esto pueda caminar, porque también si te exhiben, si vamos a hacer esto y ahora nosotros vamos a disponer, vamos a tener libertad para hacer esto, aquello, pues no lo va a aceptar el gobierno mexicano. Claro. Ahora, la declaración hoy de el Mayo Zambada fortalece la narrativa trumpista. México es un país claro, que tiene muchas regiones que controla el narco, no los combaten porque están de acuerdo, hay corrupción, Pues y le tienen metido a miedo al todos. poder del narco. Y si está ahí un capo que nunca fue detenido, No sé, 40 Es años. la historia de El jefe Jaime. de jefes. esa declaración de hoy fortalece esa narrativa. Sí. Pero absolutamente, a ver, un capo no detenido durante décadas, operando en la Nunca impunidad, detenido. con complicidad con la clase política. Y no me refiero solamente a este gobierno, ¿eh? No, no. Él se mantuvo, digamos, vigente con gobiernos de todas las denominaciones o partidos Era distintos. altamente plural. Era muy plural, un tipo incluyente, vamos a decirlo así. Pero lo que quiero decir es que claro que se fortalece, tienes toda la razón, la narrativa de Trump, con lo cual yo incluso pienso que lo de la DEA no es tanto un tema imprudente, puede ser un tema de narrativa deliberado, porque a ver, las declaraciones de Trump van en ese sentido. ¿Qué ha dicho? Este gobierno se queda pasmado ante los delincuentes. O sea, no son suavecitas las declaraciones, esa es la Pero ha realidad. cedido la presidenta Y la, con y la 29 última, capos. México luego hace lo 26. que Estados Unidos dice. Sí. A ver, para decirlo claramente, entonces, si te fijas, todo esto va teniendo consonancia con la narrativa de Trump, que luego en contraparte, en lo que parece una esquizofrenia, sale a decir, pero Sheinbaum me cae muy bien. Es decir, él está en ese juego que en el fondo, ¿qué te demuestra? Que es un negociador profesional. Y que no se usa el pelea tema de con los la aranceles presidenta. para apostar, para apretar, luego ceder un poco, pero a final de cuentas gana en la partida, esa es la realidad. Entonces yo creo que estamos viendo simplemente, lo dices muy bien, la consistencia del discurso de Trump que se va reflejando en varios actores. Y hoy efectivamente la declaración del Mayo Zambada pues no hace más que confirmar Les dije. el país que estaba dibujando. Y la narrativa la está ganando Trump, efectivamente. Le está ganando Trump. Porque yo señalaba pues que la presidenta está a dos fuegos. Sí. Por un lado los radicales de la cuarta T, que quieren pues que sea más dura en las negociaciones con el gobierno norteamericano, y por otro lado el gobierno norteamericano que sienten que es tibia, que tiene que ser más dura en la Sí, en la claro. lucha contra la criminalidad. Entonces la presidenta está en una situación muy difícil y en ese sentido pues tenía que hacer una Pero la transición en presidenta ella. también ha cedido 29 capos hace varios febrero. meses, en la segunda tanda de 26. Ha cedido, o sea, y- no está en contra, pero Sí, no, públicamente totalmente puede, de no puede acuerdo. aceptarlo, pues. No O lo sea, puede aceptar. En los hechos, ha hecho, Que eso pudo haber pasado con el tema de la DEA. así es, Sí. así es. ¿No? Porque en los ¿En serio? hechos ha colaborado con el gobierno norteamericano. Pero el hecho es que antes no se actuaba y hoy se actúa por presiones externas. ¿Dónde quedó la soberanía? Esa es la antes realidad. actuabas por presiones Bueno, sí se externas actuaba, sí se también, actuaba, Guillermo. Pero Porque a ¿cuánto los no grandes está? capos llegó un momento en que Estados Unidos presionaba tanto que los tenían que detener. Ahora, claro, la situación de antes ahora es diametralmente opuesta, porque antes había zonas, porque antes el gobierno era el que estaba arriba de la criminalidad. Hoy cambiaron las Y en jefaturas. los últimos Sí, exacto. gobiernos, la criminalidad rebasó al gobierno. Entonces, son escenarios muy diferentes y se tiene que actuar también diferente a los otros tiempos, ¿no? Así es. Pues mira, aquí el tema de fondo es hasta dónde va a llegar el gobierno mexicano, sería la pregunta, en su lucha contra la criminalidad. ¿Le van a entrar de veras? Hoy ante la presión tal parece que tienen que ceder. Pero más allá del discurso de la soberanía, yo la verdad lo que tenemos que reflexionar es qué está pasando en este país cara a la delincuencia organizada y cuáles van a ser las acciones del gobierno mexicano más allá de la presión norteamericana. Sí, expertos en el tema del estudio del fenómeno del narcotráfico en México, sí le sugieren a la presidenta revalorar el término de la defensa de la soberanía, pensando en cómo los grupos delincuenciales y su poder creciente de fuego y corruptor nos está ganando cada vez más soberanía y cómo podemos enfrentarlos
de mejor manera. Vamos a ver qué sucede ahora después de esta declaratoria de Ismael El Mayo Zambada, la información que dé y eso cómo se traduce en más presiones o no del gobierno de Estados Unidos a México. Y recuperar. Gracias, Charo. Gracias a ti, es un gusto. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Gabriel. Gracias, Jaime. Buenas noches. Pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana. Los esperamos aquí, las esperamos aquí nuevamente el próximo lunes. Pásela muy bien.